Señoritas estudiantes, muy buenas tardes. Una vez más, reciban el saludo y vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones académicas. En esta oportunidad ya estamos trabajando la sesión que corresponde a la semana número 10 y viene a ser las condiciones en una oficina. Empecemos. Dentro de la labor secretarial, nosotras como secretarias siempre vamos a trabajar dentro de una oficina. Es por ello la importancia de tener tu ambiente de trabajo en perfectas condiciones. Y si yo digo perfectas condiciones, se refiere a la distribución, al orden, a la limpieza de cada una de las cosas que pudiéramos tener dentro de nuestra oficina. Una buena distribución en la oficina no solo es propicia para mejorar tu concentración, sino que también es esencial para tu salud mental y física en el trabajo. Eso es cierto. Si nosotros ingresamos a trabajar y tenemos un ambiente desordenado, ¿creen ustedes que podemos concentrarnos en lo que vamos a hacer? Seguramente la mayoría va a decir no. Y es cierto. Cuando hay mucho desorden en un lugar, no podemos trabajar de una buena manera. Si hablamos de la salud mental y física, pasa que cuando nosotros vemos un ambiente desordenado, de alguna forma nos genera cierta incomodidad, cierto estrés y estamos un poco aturdidos porque de pronto queremos buscar algo y no lo vamos a encontrar. Entonces, es por ello la importancia de mantener en buenas condiciones nuestra oficina. Dice, una oficina suele estar dividida en varias zonas. Claro, una oficina tiene despachos, es decir, la oficina del jefe, tiene salas de espera, tiene salas de reuniones, entre otros. Observando aquí nosotros esta pequeña imagen, vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo una pequeña oficina. ¿Ve? Si vamos avanzando, tenemos una pequeña área de recepción. Y si seguimos caminando hacia el fondo, vamos a tener otra oficina. Entonces, es un espacio que está dividido para diferentes usos. Y en toda organización vamos a encontrar este tipo de zonas, que son conocidos como zonas de trabajo. Entonces, es importante que se mantenga en perfectas condiciones, sobre todo ordenado y limpio. Un lugar despejado y limpio es sinónimo de bienestar y tranquilidad en una oficina y áreas de trabajo. Y observo la imagen, ¿ve? Una oficina donde tenemos un escritorio limpio, tenemos los materiales colocados en su lugar y tenemos incluso una vista panorámica hacia afuera con algo de plantas, lo cual va a generar una tranquilidad hacia nosotras mismas. Imaginemos, a ver, estamos ingresando a la organización y ese lugar que vemos en la imagen sea nuestro lugar de trabajo. ¿Nos genera tranquilidad? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque es un lugar limpio, ordenado, lo cual nos va a permitir trabajar con bastante tranquilidad. ¿Se han puesto a pensar cuántas horas pasamos en el trabajo? Dice un promedio de 8 horas al día trabajando, 5 días a la semana. Y eso se traduce en 2080 horas aproximadamente en un año. Entonces, esto debería ser una razón suficiente para mantener tu entorno de trabajo lo más limpio y organizado. Y puedo observar yo, miren, es un ambiente pequeño, pero está bien ordenado. Es un espacio que van a compartir 6 personas. Pero ¿qué pasaría si de pronto solo mi espacio estaría limpio y ordenado y el resto no? Me va a generar cierta incomodidad, disconformidad. He aquí la importancia de aprender a trabajar en equipo.
Si yo voy a formar parte de una organización y tengo que trabajar compartiendo de esta forma los equipos, aunque no me agrade, tengo que aprender a ser ordenada. ¿Por qué? Es el reflejo hacia las otras personas que trabajan conmigo. ¿Qué pasaría si todos dejan limpio su espacio y el mío está desordenado? De alguna forma voy a generar incomodidad a mis compañeros de trabajo. ¿Ve? Entonces, desde ahí vamos a ver de que siempre mi espacio debe estar lo más limpio posible. La distribución de oficinas es algo muy importante y está estrechamente relacionado con la productividad y eficiencia del trabajo que podamos desempeñar en ella. Por ello debe imperar el criterio funcional frente al criterio estético. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la señorita, vemos ahí, está sentada y frente a ella tiene un librero, un lugar donde está guardando distintos textos. La pregunta es, ¿este arreglo será funcional? Yo puedo decir que no, porque ¿qué pasa si ella de repente tiene la necesidad de tener que sacar el libro que está en la parte superior? No lo va a poder hacer fácilmente. Va a tener que buscar de repente una escalera, algo que le permita alcanzar lo que está ahí arriba. Ahora, si yo lo veo, ya por ese aspecto voy a decir que no es funcional. Pero si yo lo veo de una forma estética, puedo decir sí, todo está ordenado en su lugar, está bien clasificado, se ve bonito. Se ve bonito, pero no es funcional. Y esto rápidamente se debe traducir en nuestro trabajo. Yo como secretaria tengo que ver que en mi oficina las cosas sean funcionales. Es decir, que me permita hacer el trabajo rápidamente. ¿Qué pasaría si yo estoy trabajando con muchos documentos y mis archivadores los tengo en otro ambiente? ¿Eso qué significa? Que cada vez que yo quiera consultar un documento tengo que desplazarme hasta el otro ambiente para poder tomar los documentos. Y la pregunta es, ¿eso es funcional? No es funcional, porque mientras yo voy y regreso, estoy perdiendo tiempo. Entonces, lo funcional en ese aspecto, ¿qué sería? Ubicar mis archivadores lo más cercanos a mí. Y esto me va a permitir hacer la consulta con mucha más rapidez y obviamente esto también va a hacer de que mi trabajo sea mucho más eficiente. El tema de mobiliario debe ser tomado con bastante delicadeza. Y esto tiene mucho que ver en cuanto a la distribución, a la organización y también debe ser acorde a la decoración y ambientación de las oficinas. Por ejemplo, yo veo ahí esa oficina y voy a darme cuenta en el juego de colores. Si se dan cuenta, miren, todos los escritorios y las sillas tienen el color marrón. Los armarios marrones. Entonces, de todas las oficinas se mantiene ese mismo color. ¿Se ve de repente de una forma más armónica? Sí. ¿Qué pasaría si acá el escritorio que está enfrente sea un color rojo? El que está al costado marrón, el que está ahí al fondo negro. Ya serían muchos colores para una oficina. Entonces, nosotras como secretarias, en algún momento vamos a tener que escoger los colores de los muebles. O por lo menos nos van a preguntar, señorita, ¿qué color sugiere usted para nuestra oficina? ¿Ve? Entonces, nosotras tenemos que tener el criterio necesario para poder recomendar o sugerir. En este caso puedo yo observar la combinación, por ejemplo, de las paredes, plomo, y tiene parte de los muebles también ese mismo color. Entonces hace juego. Y de todas maneras vamos a crear un ambiente mucho más decorado y se va a ver mucho mejor. ¿Qué beneficios nos trae el tener bien organizados una oficina? Lo primero, aumenta la productividad. Claro, porque si yo sé
que cada cosa esté en su lugar y sé dónde está, no se me va a complicar y voy a rápidamente ir a buscar lo que necesito. Ya no voy a perder tiempo en estar revisando si aquí está o no está, etcétera. Ve, entonces aumenta la productividad. Eso es uno de los primeros beneficios de tener un ambiente ordenado. Siguiente beneficio, nos puede reducir accidentes de trabajo o lesiones. ¿Qué pasa si yo trabajo en este ambiente? Ve, las gavetas, por ejemplo, de los archivadores están entreabiertos. Tengo cajas de documentos a un lado, a otro lado. ¿Qué pasa si de pronto yo tengo que salir rápido? Estoy haciendo un documento, me puedo tropezar, me puedo caer. Si estoy girando con la silla, me puedo golpear en ese archivador que está entreabierto. Entonces puedo generarme algún tipo de lesión, lo cual no ocurriría si es que todo estaría debidamente ordenado. Reduce los niveles de estrés. Si yo observo esa oficina desde aquí y estoy ingresando, ¿qué me genera? Una tranquilidad, paz, porque todo está limpio y en su lugar. Entonces, eso es un beneficio de que si yo tengo todo en su lugar, miren, ve, me voy a mantener siempre desestresada, tranquila y con la mente despejada. Imaginemos nada más, ¿qué pasa si ustedes ingresan a su dormitorio y todo está desordenado? ¿Qué les genera? ¿Tranquilidad o estrés? ¿Ves? Lo mismo pasa cuando nosotros ingresamos a una oficina. Mejora las habilidades de pensamiento creativo en el trabajo. Claro, porque si yo tengo todo ordenado, voy a tener mucho más tiempo para poder hacer mis cosas y le voy a dedicar un poco más de interés, creatividad a lo que estoy haciendo. Porque cuando uno tiene todo un desorden o trabaja en todo un espacio desordenado, estás pensando en tu trabajo y estás pensando en que a qué hora ordeno, en qué momento pongo en su lugar. Entonces, de esa forma, tienes de repente una doble actividad que hacer y los pensamientos o de repente la forma creativa de hacer el trabajo pasa a un segundo lado. Pero si ocurre todo lo contrario, todo en su lugar, todo ordenado, entonces mi pensamiento va a fluir y voy a tener mejor creatividad para hacer mis trabajos. Provoca una gran impresión en los clientes. Miren esa oficina. Parece que hubiese habido un temblor. Imaginemos que un cliente visita ese ambiente. ¿Qué impresión se lleva? Mal, ¿no? De tan solo entrar, ¿qué va a decir? Uy, nos va a mirar de repente con un poco de tristeza o decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Y quizá va a querer en ese momento ayudarnos a arreglar las cosas. ¿Ve? Entonces debemos evitar eso. Podemos generar una buena o una mala impresión. Si yo veo esta oficina, mala impresión. La secretaria es muy desordenada, de repente mira cómo tiene sus cosas, malísima impresión. ¿Ve? Entonces también cuidemos ese aspecto. Facilita las operaciones comerciales. ¿Qué pasa si yo como secretaria, vemos aquí el ejemplo, ¿ve? Ellas están sentadas atendiendo al usuario, pero tienen todos sus equipos, todo en su lugar. Entonces, la atención al usuario se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí la señorita no tiene engrapador, no tiene perforador y su impresora está fallando? Va a tener que ir donde su compañera que imprime, que presta, me saca la hoja, ¿ve? Entonces, no nos permitiría hacer el trabajo. Pero si todo está ordenado, en su lugar, bien clasificado, entonces el trabajo o las operaciones que realizan nuestros usuarios o clientes se va a dar de una forma mucho más efectiva. ¿Cómo debemos distribuir el espacio si tenemos oficinas pequeñas? En este caso debemos maximizar el espacio. Quiere decir que debemos tratar de acondicionar lo que tenemos y generar mayor espacio en el lugar donde estamos trabajando. Y para esto es muy recomendable utilizar muebles de este tipo, que son integrados. ¿Ve? Es un espacio pequeño, pero está compartido para que puedan utilizar 4 personas.
y de esa forma estamos reduciendo un espacio. Entonces, si una oficina es pequeña, tenemos que ver la forma de integrarnos, porque de todas maneras, si no, vamos a estar incómodos. ¿Qué pasaría si en este lugar ponemos un escritorio separado en cada lugar? Ya no habría espacio ni para movernos, ni para caminar, sería poco estético, ¿ve? Entonces no estaría bien. Entonces, si tenemos espacios pequeños, lo importante es considerar muebles integrados. A diferencia de una oficina que es grande, por ejemplo acá, ¿ve? Es un espacio más grande, tiene su propio escritorio, tiene en la parte de atrás su propio archivador e incluso al costado tiene una pequeña sala de espera. ¿Ves? Todo ese espacio para una sola persona. Entonces vamos de repente a tener muy en cuenta, dependiendo al lugar y al tamaño del espacio de la oficina que estamos ocupando. ¿Ve? De acuerdo a eso también se sugieren y se acomodan los muebles. Maximizar el espacio de la oficina. Son modelos convencionales cuando las oficinas son pequeñas. En estos tiempos generalmente las oficinas se han hecho más pequeñas. De repente por el espacio, porque hay otras oficinas que se están integrando, entonces se trata de maximizar el espacio. Por ejemplo, vemos aquí en la parte de la entrada hay una oficina, tenemos como una curva que gira, está una pequeña sala de recepción y al fondo tenemos otra oficina. ¿Ven? Un espacio tan pequeño se ha tratado de adecuar. Entonces de eso se trata, de maximizar el espacio. Y recuerden, señoritas, que todo entra por los ojos. Tú como secretaria eres la imagen de tu organización. Entonces, por ser imagen, el cliente con la primera persona que se entrevista es con la secretaria. Y por lo tanto, el lugar donde tú trabajas, atiendes a los usuarios, debe ser un lugar bastante acogedor, un lugar limpio y organizado, porque esa es la imagen que se va a llevar el usuario de tu organización. No basta con que la secretaria esté bien presentable, pero si su ambiente de trabajo es pésimo, ¿ve? No sirve de nada. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Bien, con esto hemos terminado. Espero que haya quedado claro lo que se refiere al acondicionamiento. Ya hemos dicho, para oficinas pequeñas, muebles integrados. Para oficinas grandes podemos utilizar muebles individuales. Hay que tener en cuenta los espacios que se nos asignan. Mantengamos la armonía en cuanto a los colores de los muebles, una buena distribución, cada cosa en su lugar, y de esa manera vamos a evitar muchos inconvenientes. El resumen de este tema voy a dejar en la plataforma, asimismo la actividad. Si tienen ustedes alguna duda referente a la actividad, espero se comuniquen al número telefónico o escriban al grupo de WhatsApp y de esa forma estaremos absolviendo algunas interrogantes de parte de ustedes. Muchísimas gracias por su atención.